Bueno, Cristian, ¿qué nos trae para hoy, Cristian? Bueno, pues en los últimos días se dio un paso muy importante para dignificar la labor de los recicladores de oficio. Y esto también es un paso muy importante para que comencemos todos con la cultura de reciclaje. Resulta y pasa que hace unos días, pues, 100 recicladores de oficio fueron carnetizados para que llevaran a cabo su proceso de trabajo, asimismo, pues, con todas las garantías. Es un proceso muy interesante para la ciudad de Neiva porque los recicladores de piso cumplen una importante función para el medio ambiente y para el cambio climático. Pues obviamente este es un paso muy importante para que ellos también no sean juzgados frente a diferentes estigmas que hay alrededor de ese oficio de reciclaje. Y este también es un paso muy importante pues, para que ellos den a conocer que su labor debe ser bien recibida. A partir de eso, pues 100 recicladores fueron carnetizados y con ello, pues el propósito es mejorar sus condiciones de vida. A partir de ello, pues ojalá que Neiva dé un paso muy importante para que más recicladores de oficio tengan este tema de carnetización. Voy con unos datos, pero pues obviamente me gustaría conocer sus opiniones frente a este importante tema. Profe del Bosque, le dejo la oportunidad para que opine. Bueno, hace poco recuerdo que los internautas por ahí que nos acuerden, hicimos un programa hablando sobre el Día del Reciclaje y la importante labor que tenían ellos en el medio ambiente. Y pues obviamente es una labor que tiene que ser muy respetada porque pues ellos son quienes están protegiendo el planeta realmente. Entonces la idea es generar una conciencia y no dejar que pues por ejemplo las personas tengan que meter las manos en la basura sucia porque yo no la quise separar. Entonces la idea es que desde nuestras casas la separemos y le ayudemos a esas personas que están reciclando y que pues están teniendo un sustento económico y ayudando al planeta. Entonces estamos haciendo una doble labor, una labor social y estamos haciendo una labor ambiental. Entonces, miren, ese es uno de los mejores trabajos que se puede encontrar en relación al medio ambiente y además que nosotros también podemos reciclar. Digamos que no se tiene que demigrar una profesión como esa porque nosotros podemos ser recicladores desde nuestras casas y ayudar al planeta sin un labor económica como lo hacen ellos, que pues obviamente ellos tienen un sustento y además teniendo en cuenta que pues ellos tampoco es que ganen muchísimo porque pues eso no se compra a un valor muy grande, por eso pues no todo el mundo se dedica a ello, pero pues es ideal también crear algo de conciencia. Por ejemplo, he visto como en otros países tienen estaciones de cine, estaciones de trenes, de metros, donde tú llevas las botellas y pues las personas no les da pena llevar sus botellas y cambiarlas, porque la mayoría le da pena reciclar, que son que oso, que no sé qué, pero en los Sí. países subdesarrollados pasa eso, pero en los países desarrollados realmente ellos no les da pena, o sea, ellos llevan las botellas en su bolso y están ayudando al planeta y pues están transportando de un lugar a otro de manera gratuita, ayudando al medio ambiente. Entonces miren que eso también va como encaminado a los planes que tenga el gobierno y muchos lugares, además de la educación ambiental que debemos tener. Sí, claro, profe, qué bueno y qué interesante a todos mis cabritos, a todos mis chirus, a todos aquellos que nos están viendo en estos momentos. Qué bonita labor la que están haciendo estos recicladores, porque están limpiando la ciudad, están limpiando el barrio, están limpiando el mundo por unos cuantos pesos en esa labor tan bonita y que a veces pues es como complicada, muy difícil, porque uno no sabe qué puede encontrarse en una bolsa, uno no sabe. Puede encontrarse un montón de billetes, pero también puede encontrarse con unas agujas y ahí es el dolor tan tremendo. Bueno, pero chévere, chévere esto que está contando Cristian, que ya están carnetizados, me parece estupendo y ojalá sigan mejorándole la vida a estas personas y un aplauso para ellas, qué bueno. Vamos, Cristian, ¿qué otro dato nos tenía? Bueno, este es un dato que sacó el DANE y tiene que ver precisamente con el tema de reciclaje. Resulta y pasa que solo el 78% de los hogares colombianos
no recicla, ese 78% no recicla, mientras que hay un 22% que sí lo hace, y pues es necesario llevar ese tema de reciclaje aún más, porque incluso yo creo que en unos años se tiene que tener una obligación de ese tema por todo el tema de las nuevas bases que van a sacar por el tema de este reciclaje, y por la obligación que tenemos de ya separar los residuos sólidos y todo ese tema relacionado con el tema de reciclaje. Y en muy bien, último, Cristian. Hay un sí, dato interesante, Cristian, le cuento. Por aquí en la granja de mi tío, en la granja de mi tío, sí, ya nos trajeron, ya colocaron la regla y ya estamos utilizando la bolsa blanca, la bolsa verde y la bolsa negra, profe. sí, Profe, ¿para quiénes son esas bolsas, profe? Cuéntenos. No, súper. Esas son los colores para clasificar las basuras, en donde ya tenemos, digamos que por lo menos estar implementando 3 tipos de bolsitas y ir acostumbrando también a los recicladores mire que el blanca es para los residuos que ellos se pueden llevar y pueden ser aprovechados, y que pues entonces no toquemos la verde porque son los orgánicos, o si necesito los orgánicos, cualquier persona digamos con necesidad de hacer un abono se puede llevar esa bolsita verde y vas a ver que pues son solo desechos orgánicos que le puede servir para hacer abono, y pues la bolsita negra sería la que se lleve ese carro de la basura para que sea depositado en un lugar como el relleno sanitario, que ya está casi a su tope. Entonces es importante ir buscando las maneras de reducir, porque pues los rellenos sanitarios no duran toda la vida, ellos tienen un cierto tiempo de vida y es necesario ir disminuyendo gradualmente esa cantidad de basura, y además que no solamente esa basura que botamos va al relleno, sino que otra también se quema, pues la de Insiguila, por ejemplo, que queman también las basuras. Entonces hay que buscar nuevas formas ambientales de hacer con esas basuras. Igual, bueno, lo de Insiguila igual son residuos muy peligrosos que no se pueden reaprovecharse, pero pues hay que buscar otras soluciones y ir mirando nuevas opciones de mitigar la contaminación ambiental. y el mensaje, por supuesto, ya para terminar, es el de generar conciencia para el reciclaje. Muy bien, sí, claro, por supuesto. Que no seamos mala persona, malos ciudadanos, botar la basura a los ríos porque eso Exacto. contamina nuestras aguas. Y No botar, esto, no botar basura en las lógicamente, calles. ni en las calles. Por favor, si ustedes están viajando, no le bote basura a las carreteras, no boten allí los vidrios, porque pues eso genera quemas, eso destruye la fauna, la naturaleza. No sean mugres con la naturaleza. Por favor, se lo pedimos en este programa tan natural, mi querido Fran. Y seguimos con la siguiente sección. Bueno, hoy no tenemos a nuestra profe Janet, pero ella nos ha compartido un video para que ustedes conozcan cómo se puede manejar el tema del reciclaje. Ella logra hacer unas cosas maravillosas. Sí o no, Cristian? Sí o no, sí o no, sí o no, profe del bosque. Hace cosas lindas, Por hermosas supuesto. para regalar, reutilizando objetos que a veces se tiran a la basura. Así Sí, que profe, vamos a súper ver el importante. video. Un saludo muy especial